tardes, un gusto saludarles. Quien les habla, la profesora Marilena Vitilio, y les estará acompañando en la unidad curricular de Historia y Geografía Económica. El día de hoy, pues, nos acompaña uno de los participantes. Un gusto saludarte. Bien, el día de hoy, pues, vamos a abordar la unidad número 2 del área, el cual hace referencia al petróleo. Es uno de los recursos naturales no renovables más utilizados en el mundo. En este caso, pues, es importante destacar que se ha convertido en un recurso indispensable en cada una de las naciones para lo que tiene que ver con la producción de productos específicos. Es usado para la producción de combustible para automóviles, aviones y otros. De igual forma, se usa en la fabricación de productos como jabones industriales, envases de plástico, lubricantes para vehículos, entre otros. Aquí, pues, nos damos cuenta que es utilizado en muchas de las áreas de lo que es la vida cotidiana, tanto para empresas como para el uso cotidiano en nuestros hogares y nuestro movimiento, digámoslo, a través de los distintos espacios. El petróleo puede adquirir diferentes colores, como el verde, amarillo, rojo, marrón, y es de consistencia espesa e insoluble en el agua. Es decir, siempre nos imaginamos que el petróleo, pues, posee coloración negra y en este caso nos damos cuenta que dependiendo de la clasificación del petróleo, pues vamos viendo cómo adquiere distintas coloraciones. ¿Cómo se clasifica el petróleo? El petróleo se clasifica en liviano, mediano, pesado y extrapesado. La diferencia entre cada una de ellas, pues, tiene que ver con la densidad que éste, pues, posee. Iniciemos entonces ahondando en lo que es el petróleo a través del origen de este compuesto. Iniciando con lo que es la teoría orgánica, considera, que el petróleo proviene de depósitos y restos de plantas y animales acumulados por millones de años. Esta es la teoría más aceptada en la actualidad en relación al origen del petróleo. Nos indica de que a través de estos depósitos que se van acumulando a lo largo de miles de millones de años, sometidos a diferentes temperaturas, al igual que a presión, pues lleva que esta acumulación me produce a lo largo de miles de millones de años, pues petróleo. Luego tenemos la teoría del carbón. La teoría del carbón considera que proviene de yacimientos de este mineral, es decir, del carbón, durante largos periodos de tiempo. Esto teniendo presente de que, por eso les mencionaba hace un momento, en el cual decía que siempre imaginamos que la coloración del petróleo, pues, es negra. Y pues es la imagen que se tiene referente a esta. Aquí también, como existe petróleo de coloración negra, pues radica en esta teoría del carbón, donde estos yacimientos carboníferos durante largos periodos de tiempo, igual que la teoría anterior, sometida a altas temperaturas y sometida a presión, pues por su permanencia en largos periodos de tiempo, luego se convierte en petróleo. Luego tenemos la teoría inorgánica. Esta considera que el petróleo proviene de reacciones químicas y que no involucra la materia animal o vegetal. Bien, aquí tenemos entonces que esta teoría se contrapone a las dos anteriores, ya que aquí es la teoría que involucra las reacciones químicas como este elemento clave para eh, convertirse posteriormente en petróleo. Sin embargo, aquí no hay intervención de ninguna materia, ni de tipo animal, ni de tipo vegetal. Amaya, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento?
No, señora. Muy bien, excelente. Entonces continuamos. Sabiendo entonces que el petróleo venezolano se ha convertido en en uno de los recursos económicos con mayor relevancia en nuestro país, pues vamos a hablar un poco de la historia y el proceso económico por el cual este recurso pues ha pasado. Nos dice que el petróleo se encuentra en casi todo el territorio nacional y su formación se explica con las ideas de la teoría orgánica, es decir, con la teoría que acabamos de mencionar, en la cual se expresa de que el petróleo proviene de restos de animales y vegetales a lo largo y sometido a lo largo de miles de millones de años. Se encuentra en casi todo el territorio nacional. Esto ha llevado a que seamos y nos posicionemos en uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. También se nos indica que después de haberse formado el escudo guayanés en el Precámbrico, el mar invadió varias veces el territorio venezolano. Importante destacar que la región más antigua que posee nuestro país es la región guayana, en la cual se involucra lo que son los estados Bolívar y Amazonas, y aquí pues comienza a ser notorio que esta es el área en el cual pues comienza todo este proceso donde el mar invadió varias veces el territorio venezolano, lo que iba ocasionando depósitos de sedimentos marinos y restos de materia orgánica. Esto se llevó a través de invasiones y regresiones. Esto es como la ola del mar. Iba y venía. Y esto, como nos lo imaginamos cuando vamos a la playa, donde la ola arrastra material que hay allí en arena y demás, esto sucedía para el momento. Iba arrastrando estas invasiones y regresiones, iba arrastrando sedimentos, materiales que estaban en la superficie terrestre, como restos de arenas, arcillas, gravas, rocas, restos de animales ya muertos, en fin, un montón de sedimentos que lograron, pues, crear estos depósitos y convirtiendo entonces y haciendo parte de lo que era el proceso de la formación de petróleo a través de invasiones y regresiones en nuestro país. Entonces, de esta manera es que se da todo el proceso petrolero en el país y cómo a lo largo de la historia de Venezuela, pues estos depósitos se iban tomando mayor importancia y fueron a través de un tiempo bastante prolongado, pues se fueron formando estas, estos yacimientos petroleros. Ahora nos vamos con los yacimientos. Los yacimientos son zonas en las cuales el petróleo se acumula en forma natural, a grandes profundidades bajo el subsuelo marino o terrestre. Y para que exista dicha acumulación es necesario elementos como la roca madre, la roca reservorio y la roca sello. Estas zonas entonces acumula de forma natural, aquí no hay intervención del ser humano, ya que se encuentra a grandes profundidades del subsuelo, tanto marino como terrestre, y esta acumulación se da a través de un proceso, donde involucra la roca madre, la roca reservorio y la roca sello. Cada una de ellas cumple una función específica. Una lo almacena, ¿bien? Es la donde se genera, perdón, donde se genera el petróleo, el otro donde lo almacena y en la otra, pues, permite el impedimento de cualquier tipo de fluidos del exterior en la superficie terrestre o de cualquier tipo de fluido que haya por allí. Entonces, esto hace de que se mantengan siempre sometidas a unas distintas temperaturas y por ende también a presión, ya que se encuentra a grandes profundidades. Bien, me gustaría saber si Amaya conoce alguna de las reservas petroleras que tenemos en nuestro país.
Sería la faja del Orinoco, aparte de eso, la petrólea. Ok, Lo que era la petrólea había estado el primer yacimiento petrolero que habían colocado. Creo que, bueno, yo ya he hecho el 90% del trabajo que mandó profe. ok, Eh, excelente. Ese yacimiento fue en 1913, ¿ok? Ah, no, en el 14, porque en el 13 lo estaban planeando. Ok, Y años más tarde ocurre lo del el estallido de un pozo. Ah, el que vino a Venezuela fue un señor de apellido Humboldt. El punto es de que el señor era, bueno, tenía varias profesiones. El punto es que se me prendía como si fuera un equipo de profesionales. Y nada, fue gracias a que se inició la industria petrolera en el país, pero de los principales pozos petroleros están en el estado Táchira. ajá, ok, bien. Tenemos lo siguiente, Amaya. Una cosa son los pozos petroleros, otras son las reservas y las cuencas petroleras. Aquí, ya que mencionas todo el proceso histórico del petróleo, pues ahorita vamos a conversar un poco sobre ese proceso del cual me mencionas, donde el primer lugar donde se encuentra petróleo y donde se da este, como tú lo llamaste, estallido, pues es en nuestro estado Táchira. Bien, vámonos con las reservas. Estas reservas son las zonas donde se nos acumula el petróleo. Bien, y se dividen en tres. Las primeras, que son las reservas probadas. Las reservas probadas son reservas que han sido probadas, como su palabra bien lo indica, por medio de la perforación. ¿Qué quiere decir esto? Que son estas zonas en las cuales ya hubo el proceso de exploración, explotación y perforación del petróleo. Estos son unos procesos que se llevan a cabo para poder extraer el petróleo. Es aquí entonces donde estas reservas probadas ya han pasado por el proceso de perforación y por ende el proceso de extracción del petróleo. Es decir, aquí ya se comprobó de que hay petróleo en esas zonas específicas y que contamos, en este caso, con esas reservas. Luego, tenemos las reservas probables. Las reservas probables son las que se cree que hay en la parte aún no perforada de un campo petrolero de explotación. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, un campo petrolero de explotación de N número de hectáreas. Aquí tenemos este espacio en el cual pues se está explorando esa área con el fin de ver cuáles son los puntos específicos en los cuales tenemos reservas y contamos con petróleos. Es decir, tenemos una zona en la que ya se comprobó que hay petróleo, pero no estamos seguros si en toda la zona o solo en parte de ella. Es decir, como en sus cercanías hay reservas de petróleo, pues probablemente tengamos otro tipo de reservas allí en esa zona. Y tenemos las reservas posibles que son las que pueden haber en áreas perforadas. Es decir, la diferencia entre las probables y las posibles es que las probables estamos en un campo de explotación y las posibles son en las áreas que ya han sido perforadas y que posiblemente podemos acercarnos a nuevas reservas. Bien, ¿preguntas? No, señora. Muy bien, continuamos. Entonces aquí nos centramos en las cuencas petrolíferas de Venezuela. Aquí, como vemos en el mapa, contamos con seis perdón, con seis cuencas petroleras en nuestro país. Y allí en el mapita se nos indica de una vez los estados y las áreas en las cuales pues contamos con petróleo. Decía hace un momento que el petróleo se encuentra en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, pues allí en el mapita nos damos cuenta que hay estados en los cuales no contamos con estas,
con estas cuencas o con estas reservas de petróleo hasta los momentos. Sí, no, que por el contrario, pues tenemos otra actividad económica que se desarrolla allí. Iniciamos con la cuenca del lago de Maracaibo. La evolución de esta cuenca se ha visto afectada por una serie de invasiones y regresiones que del mar, perdón, que fueron fundamentales para la sedimentación. Y era lo que mencionaba hace un momento, en el cual se planteaba cómo las cuencas petrolíferas de nuestro país se fueron formando a través de los miles de millones de años por el continuo ir y venir del mar. Y esto hizo, por ejemplo, que la cuenca del lago de Maracaibo se formara a través de este proceso, tanto de rocas madres generadoras de hidrocarburos como de recipientes adecuados para su almacenaje. Aquí tenemos que la cuenca del lago de Maracaibo, perdón, es una de las cuencas más importantes del país. Esta cuenca cuenta con grandes barriles, gran cantidad de barriles de petróleo diarios y se convierte en una de las principales cuencas petroleras del país. Luego tenemos la cuenca oriental, que como vemos allí en el mapa, pues cuenta con 350, perdón, eh, su evolución es de hace 350 millones de años, donde ocurrieron por separado tres momentos importantes de sedimentación. Esto hace que estos momentos importantes de sedimentación hayan, con el pasar del tiempo, eh, creando diferentes cuencas petroleras y que se haya hecho también una cuenca sumamente importante. Esta cuenca de la Venezuela Oriental es una de las cuencas que en la actualidad eh, extrae mayor cantidad de barriles de petróleo diarios. Luego tenemos la cuenca Barinas-Apure. Esta cuenca pues se ha desarrollado también con el continuo ir y venir de las aguas y comenzó hace más de 100 millones de años. Esta cuenca Barinas-Apure pues en la actualidad es la cuenca que posee menos cantidad de extracción de petróleo de las dos que se mencionaron anteriormente y sin embargo, pues se encuentra en el tercer lugar. Y luego tenemos la cuenca Falcón. Al igual que las cuencas antes mencionadas, también se formaron por el continuo ir y venir de las aguas, de elevaciones y erosiones de la tierra y depósitos de sedimentos. Aquí, entonces, a través del ir y venir de las aguas, de invasiones y regresiones, comenzaron a producirse elevaciones en lo que son algunas zonas y a través de la erosión de las tierras, es decir, del arrastre de sedimentos, pues fueron formando depósitos de sedimentos. Aquí tenemos entonces cómo Venezuela a lo largo de los años ha tenido una cantidad importante de lo que tiene que ver con el proceso del petróleo. Como lo mencionaba Amaya hace un momento, nuestra historia petrolera comienza hace ya unos cuantos años, cuando en el municipio Junín, específicamente en una hacienda llamada La Alquitrana, se consigue petróleo en nuestro estado y se convierte en ese proceso que le da paso a abrirse a una economía bastante importante, ya que desde que hicimos la separación de lo que fue la Gran Colombia y nos convertimos en nación independiente, nuestros rubros de subsistencia siempre habían sido rubros agrícolas, con una diversidad de rubros agrícolas, sí, sin embargo, centrados en lo que era el rubro del café, del cacao, del tabaco, en algunos lugares cueros y otros rubros
referentes a lo que era el sistema agrícola. Aquí, pues, al momento de que se encuentra petróleo en la hacienda La Alquitrana y se le da paso a lo que es el llamado boom petrolero. Este boom petrolero, pues, trajo consigo que se desarrollara un proceso económico bastante diferente en el país, en el cual comienza el proceso de que Venezuela pasara a explorar otras zonas y de aquí, del Táchira, pues pasamos al estado Zulia, en el cual se hicieron grandes exploraciones en relación a las reservas posibles, probables que pudiesen haber en este estado. Aquí también se consigue entonces, luego de ello, petróleo en este estado y es donde se pasa a un proceso en el cual Venezuela requiere de apoyo internacional, ya que pues muchas de las empresas petroleras extranjeras tuvieron gran interés al momento de darse cuenta de la riqueza petrolera con la que contaba Venezuela, y es aquí donde entonces pasa el proceso por el cual estas empresas extranjeras pues hacen negociaciones debido a que nuestro país pues no contaba con lo que eran los medios para realizar todo el proceso que requiere el petróleo, que era exploración, perforación, explotación y refinación del petróleo. Esto llevó entonces que esas empresas llegaran a acuerdos con nuestro país con el fin y propósito de ellos quedarse con una parte de la ganancia extraída de petróleo y posteriormente Venezuela se quedaba con otra parte, con el fin y propósito pues de extraer petróleo. Pasados unos cuantos años nos damos cuenta que todo esto comienza a cambiar y Venezuela comienza a realizar su propio proceso en relación a todo este ámbito petrolero y que hasta la actualidad, pues seguimos en nuestra economía basándose en el petróleo. Importante destacar que nos convertimos de un tiempo para acá, pues, en un país monoproductor, en este caso centrando la economía netamente en el petróleo. ¿Preguntas, Amaya? Ninguna, profe. Ninguna. A ver, en relación a lo que has realizado del trabajo y lo que se expresa en la clase del día de hoy, dime qué te llama la atención. Pues, profe, mi trabajo se enfoca más en el área económica. Por ejemplo, yo me basé en varios videos los cuales hablan sobre una cronología de cuándo llegan exactamente los norteamericanos, porque fueron principalmente norteamericanos quienes llegaron, bueno, eh, estadounidenses, ¿sí? A Venezuela. Llegaron entre 1913 y 1914. Ok. El señor Dialéctico, que tengo aquí abierto el trabajo, en Ah, Ralph Arnold, creo que Ralph Arnold Humboldt. Entonces el señor llega, ¿sí? Ralph detecta un área en la cual, pues, bueno, ya sobresalía petróleo y deciden excavar en esa zona. Entonces ahí en Venezuela, bueno, específicamente en el estado Táchira, ocurre lo del pozo Eureka, que era el que no me acordaba. ah, Y en el 14 llegan con el MG1. Le digo MG1 porque, de verdad, profe, fue con el nombre que me lo encontré. ok. Eh, Después llegan compañías como Royal Dutch Shell, Standard Oil y Gulf Oil. ¿Qué pasa? Todo esto ocurre en el periodo de Juan Vicente Gómez, profe. Gómez era autoritarista, es decir, él quería ejercer su poder sobre toda la nación y no le importaba la opinión de nadie. Entonces, para él era una amenaza que los extranjeros viniesen al país y extrajeran recursos que eran del país y él no pudiese aprovecharlos. El señor crea la ley de hidrocarburos de 1920, que pues es una manifestación de su voluntad, claro, expresada en forma de ley,
en donde lo que hacía era limitar o por lo menos asegurarse que una parte de los ingresos petroleros que a partir de 1920 empiezan a ser bastante altos, de hecho puede construir por medio de eso lo que son las carreteras básicas, pero por lo menos las alcanza a construir y logra enriquecerse un poquito más. Por ejemplo, en la época vendían el barril a $3,7, que actualmente es $92. Pero el punto es de que esa producción que había en ese momento era bastante alta y por tanto el gobierno se pudo enriquecerse. ¿Qué pasó? Gómez se murió y obligatoriamente pues cambiaron un poco lo que fueron las reglas, pero ajá, esta dinámica se repitió durante todo lo que es nuestra historia, hasta la actualidad, lastimosamente, en donde en realidad cada actualización de esa ley solo es para limitar el poder de una empresa extranjera, cuando en realidad la misma empresa extranjera lo que hace es dar trabajo, aumenta el nivel socioeconómico de algunas clases. Sí es cierto que obviamente va a beneficiar al extranjero que venga dentro del país, pero aún así considero de que aplicar este tipo de normas donde restringen, ojo, en comparación a otros países, no es que hayan otros países los cuales lo hagan mejor o peor, pero en el caso de nosotros siempre intenta restringir al extranjero cuando viene a extraer recursos. Así yéndome a la etapa inicial y evitando darle toda la historia, pero al menos esa es la primera parte de lo que yo tengo de trabajo. Ok, excelente, Amaya, muy bien. Viendo lo que acabas de mencionar y lo último de lo cual haces referencia en cuanto a las empresas extranjeras, y era lo que te mencionaba hace un momento de la clase, cómo ese fue ese proceso en el cual pues la única forma del momento era utilizar a la empresa extranjera para poder hacer todo el proceso del petróleo, si no, pues Venezuela no contaba con las herramientas. Ahora bien, viendo todo lo que has consultado junto con lo que te acabo de mencionar, ¿crees que ha habido una evolución en cuanto al proceso petrolero en el país? ¿O fuimos retrocediendo o nos quedamos estancados o si evolucionó? ¿O cómo lo En ves? cuanto en cuanto a tecnología, tengo entendido de que como había una inversión, como ya tú lo dijiste, Venezuela es monoproductor, por tanto todos los ingresos van dirigidos al sector petrolero, para bien o para mal. Entonces nosotros íbamos, era invirtiendo netamente en esa zona, por tanto los procesos mejoraron. ¿Qué pasó? Que al menos así avanzando un poquito más en la historia, si no es por el cambio de, por ejemplo, en el momento de Eleazar López Contreras, hubo lo que fue una huelga. Y esta huelga era porque las condiciones del trabajador eran malas, tipo, ni siquiera tenían acceso a agua, lo cual lo vuelve horrible. Eh, Esto significa entonces de que en cuanto a tecnología, o sea, profe, créame que por mí le iría todo el trabajo, pero la idea es decir una pequeña parte. Entonces, en tecnología sí fuimos progresando, pero al menos en políticas sociales y sobre todo cómo se gestionaba ese ingreso, pues no, de hecho fuimos más bien retrocediendo, o mejor dicho, se mantuvo casi al mismo nivel de ineficiencia. Ok, excelente, muy bien, Amaya. Así es, tal como lo indicas, efectivamente, en la actualidad tenemos que la tecnología, no solo en el ámbito de un teléfono móvil, de un computador, del acceso a la web, la tecnología que ha avanzado en las distintas áreas, sino que también, pues, tenemos que a nivel tecnológico y de la forma en la cual en la actualidad se hace todo el proceso de extracción, perforación y refinación del petróleo, también ha avanzado notablemente. Lógicamente, si comparamos las herramientas con las cuales nosotros realizamos nuestro proceso petrolero a comparación de otros países que también son ricos en petróleo, pues podemos decir que no estamos tan avanzados, pero pues sí vamos en ese camino. Sin embargo, tal como lo señalas y la asignatura que señala que, digamos, y hace referencia a la a la historia y la geografía económica del país, pues vemos que a nivel económico, este boom petrolero fue de suma importancia para el país, porque como lo mencionaba Maya, aquí tenemos de que nosotros iniciamos nuestro proceso económico después de convertirnos en nación independiente a través de lo que fueron rubros agrícolas como el café, el cacao, y a partir de allí, pues se da el boom petrolero
y buscamos salir a flote. Sin embargo, como lo mencionas en el gobierno de Guzmán Blanco, en el de Lázaro López Contreras, Isaías Medina Angarita, y de allí en adelante, Pérez Jiménez y demás, vamos a encontrar cómo, pues, el proceso económico como tal no ha sido de un gran avance, sino como que ha sido un avance progresivo en el cual pasan momentos en los que se mantiene, otros, no solo en el gobierno de López Contreras, sino también en muchos de los gobiernos se evidenciaron huelgas petroleras por distintas razones y esto también hizo que con el pasar del tiempo, pues ese tema se mantuviera o bajaba un poquito el nivel o se mantenía o daba un pasito y volvíamos otra vez para atrás. Y así, pues, en la actualidad seguimos en la misma situación en relación a este tema del petróleo. Bien. Ok, Amaya, ¿tienes alguna pregunta? Me quedan unos sí, 5 minuticos de la clase. No, no, señora, en relación a la clase. ¿Y en Profe, yo le relación había, al trabajo? sí llevaba introducción y conclusión. Tú me dijiste que mirara, pero en el aula virtual no dice si lleva introducción o conclusión. Yo la hice, pero pues aún así, si no lleva, pues no. Vale. La estrategia que dice Amaya, Ensayo. ensayo. Cuando nosotros realizamos un ensayo, lo hacemos no con una introducción y una conclusión estructurada, como lo podemos hacer, por ejemplo, en un trabajo monográfico. Cuando realizamos un ensayo, Amaya, lo que hacemos y donde nos centramos es que efectivamente, te decía que allí aparece porque yo señalo de que debe tener una estructura de ensayo. Cuando es una estructura de ensayo, es que el primer párrafo es a nivel de introducción y no una introducción en la que diga, ajá, el presente ensayo va a abordar sobre el petróleo en Venezuela. No, sino que este párrafo se centre en lo que es el abrebocas de lo que tú vas a desarrollar. Es decir, a manera de introducción, tú me vas a hablar puedes iniciar hablando de la historia petrolera en el país. Y luego los párrafos posteriores son párrafos de desarrollo. El último párrafo que tú vas a señalar allí es un párrafo a nivel de conclusión y de reflexión. Recuerda que los ensayos no llevan subtítulos, sencillamente tiene un título y cada una de las ideas que vas a reflejar las reflejas a través de párrafos, utilizando las normas APA. Ok, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señora. Bueno, Amaya, un gusto haber estado contigo en la clase del día de hoy. Agradecerte por conectarte, por compartir un poco del trabajo que ya has adelantado, el trabajo que ya veo que has leído y que te estás empapando en el tema. Súper bien y agradeciendo la conexión el día de hoy y esperando que en el próximo encuentro podamos seguir compartiendo ideas y opiniones. Gracias, profe, que tenga una feliz tarde. Igualmente para ti, feliz tarde.